La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal. Elizabeth, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. A la orden siempre. Gracias, Elizabeth. Luego de esta nueva versión, ¿Cáceres cambió la versión que ya se había presentado en la Fiscalía? Por supuesto, la primera versión que tuvo Germán Cáceres fue la que dio el 13 de septiembre y la que dio el 12 de septiembre cuando supuestamente hicimos la denuncia como desaparecida, la desaparición de mi hija María Belén, que le dejó por la avenida Simón Bolívar a las 10 de la noche. Bueno, él afirmó que todo fue mentira. Ahora, él en su declaración habría dicho que ese 11 de septiembre había ingerido bebidas alcohólicas, ese día que ocurrieron los hechos. Y después de esta nueva versión de Cáceres, se extendieron a través de las redes sociales comentarios que justificaban un poco el comportamiento de este señor luego de haber estado en estado de embriaguez el momento que cometió el crimen. ¿La defensa de Cáceres acaso intenta disminuir la condena por las circunstancias en las que se habría realizado el crimen de su hija? Nunca van a disminuir la condena, jamás. Pero porque él estaba en sus cabales. En la versión que dio el día de ayer dijo que él, antes de llegar a la Escuela Superior de Policía, él ya tuvo como un previo descanso y tuvo relaciones con Jocelyn antes de entrar. Entonces, luego cuando él fue a la Escuela Superior de Policía, entra con Jocelyn, le pone en su habitación. Luego de eso entra mi hija y Jocelyn la pone a buen recaudo y a mi hija la mata. Entonces, él sabía lo que hacía. Él sabe y va a tener que pagar no solamente 26, va a tener que pagar 38, 50, 1000 años por la vida de mi hija. Me imagino que debe haber sido momentos muy duros escuchar nuevamente al asesino de su hija en su declaración. No estuve presente, no me permitieron ingresar a La Roca. Sí lo supe, pero entiendo que debe haber sido muy duro igual saber que estaba ahí declarando sobre cómo mató a su hija. Ahora, el momento que él se declara culpable, ¿puede acceder a algún beneficio en su pena por colaborar con la justicia de alguna forma? Porque luego se acoge el derecho al silencio, ¿no? Es que esto fue como un guión de teatro. Ya. Y lo digo que fue un guión de teatro porque él da todas las declaraciones que todos los medios, la ciudadanía conoce. Entonces es como que le hubieran hecho un libreto y él repite absolutamente todo para no tener confusión en lo ya dicho, en lo supuesto dado o investigado por la policía y la fiscalía. Ahora, recordemos también que la fiscalía hizo un comunicado para llamar a juicio, para quitar medidas cautelares de Jocelyn. Lastimosamente no puedo decir todo lo que se tiene que decir hasta que se termine la instrucción fiscal, pero debemos estar claros que si Jocelyn Sánchez va a salir, no es por una investigación de fiscalía, no es por una investigación de la policía, es porque abrieron el teléfono de Belén y hasta el último mi hija siempre precauteló la seguridad jurídica. Lastimosamente no te puedo comentar, pero así va a ser. La próxima semana ustedes van a saber por qué Jocelyn Sánchez sale. Y que tiene que agradecerle a María Belén Bernal. La novia del esposo de mi hija tiene que agradecerle a ella. Tiene que agradecerle a su hija el que ella salga en libertad, dice usted. Así es. Por las pericias que se hacen al teléfono de María Belén. Así es, la próxima semana se dará a conocer el por qué la Fiscalía decidió llamar a juicio para quitarle las medidas cautelares. Ojo que sea eso, y no por una investigación ni de Fiscalía ni de Policía. Y volviendo al tema de las declaraciones que realizó Germán Cáceres, ¿usted cree
entonces que Cáceres faltó a la verdad sobre haber actuado solo, sobre todo en el traslado del cuerpo de su hija hacia el Cerro Casitagua. Por supuesto, yo me ratifico, es que es un guión bastante bien elaborado. O sea, es imposible que pueda hacer. Claro está, ahí también se ve las omisiones de la Escuela Superior de Policía, donde ni siquiera revisan qué es lo que sacan en cada una de los vehículos. Siempre era un libertinaje absoluto en esa escuela. Por lo tanto, fraude procesal, el otro proceso que está siguiéndole la Fiscalía para determinar si hubo omisiones, si hubo mentiras, tendrá que determinar todas las personas que estuvieron inmersas en este proceso. Si bien es cierto, en el proceso de femicidio actuó Cáceres, como yo puse la acusación particular, y también el señor Camacho por omisión. Pero en fraude procesal estarán absolutamente quienes ayudaron, quienes arrastraron el cuerpo de mi hija, quienes la botaron y quienes la enterraron. ¿Existen entonces pruebas de que Cáceres obtuvo ayuda para salir con el cuerpo de Bernal de la escuela de policía? El cuerpo de María Belén salió, no. Las pruebas tendrá que probarlas la Fiscalía, porque están haciendo igual investigaciones. Y bueno, esperemos que no haya espíritu de cuerpo institucional. ¿Qué otras? De todas maneras, sí, siga. De todas maneras, con todo este espíritu de cuerpo, usted sabe que yo no me confío. Y vamos a ir a instancias internacionales para que se investigue lo investigado. Un vecino país también ya me va a ayudar, y la próxima semana tengo una reunión también con un país de Norteamérica, a ver cómo me pueden guiar para tratar de sacar la verdad de lo que no confío haberse hecho en la investigación de mi niña. Es decir, ¿usted va a demandar al Estado ecuatoriano por este caso? Por supuesto que lo haré. A mi hija la mataron en una institución policial, en manos de un miembro policial, en servicios. Recordemos que él estuvo de guardia, de semana, de guardia, no sé. Y nadie de ellos, hasta el día siguiente, hasta el día 13, mi hija fue asesinada el 11, y hasta el día 13 no hubo un solo parte informativo sobre lo ocurrido en la madrugada del 11 de septiembre. ¿Y cuál va a ser, cómo va a ser la acusación? Porque usted en este espacio dijo alguna vez que no se trata de un crimen de Estado, pero sí se registraron algunas negligencias en cómo se manejó la información por parte de quienes estaban dentro de la escuela de policía. Las investigaciones siguen, pero es responsabilidad absoluta del Estado, porque es una institución estatal. Si bien es cierto, no es un crimen de Estado, pero es una responsabilidad. Ella entró con vida a una institución pública y nunca más la vimos salir. Le escuchaba en una de sus declaraciones, luego de las declaraciones que hizo Germán Cáceres, que usted tiene dudas sobre el estado en el que fue encontrado el cuerpo de su hija María Belén Bernal luego de 10 días de su asesinato. ¿Cuáles eran esas dudas que usted tenía de cómo se encontró el cuerpo en el Cerro Casitagua? Es decir, ¿usted no cree que fue el cuerpo puesto el día que la mataron? El día que yo le encontré a mi hija, el 21 de septiembre, después de 10 días de su fallecimiento, yo le reconocí, porque una mamá reconoce todo de sus hijos. Claro. Y le vi su piel y le vi sus manos. Lastimosamente su cara no le vi, porque este señor le puso una funda de basura en la carita. Y la forma como ella estaba en tipo trípode, la cabecita hacia abajo, donde toda su sangrecita se cayó a su cara, y aparte los golpes que este señor de pronto le brindó, estaba muy moradita la cara, pero su cuerpo no apestaba, y su cuerpo yo le topé sus piernas, le topé sus pies, le topé sus manos, y primero no apestaba, y segundo no estaba en estado de descomposición. ¿Qué le hace pensar esta situación, el estado en el que encontró a su hija? Que en algún otro lugar lo tuvieron.
Es por eso el temor que yo tengo de las investigaciones realizadas, porque de pronto saldrán las pericias de que sí estuvo ahí y que lo determina una pericia de suelo de pronto. Pero yo necesito saber y necesito conocer de otras fuentes, porque la Fiscalía y la Policía, usted sabe que trabajan de forma conjunta. Si bien es cierto, los primeros días la Fiscalía estuvo muy enojada con la Policía porque no brindaban todo el apoyo, pero institucionalmente ellos siempre van a trabajar a un mismo nivel y en un mismo objetivo. Y yo espero que la fiscal que lleve este caso sea pro y objetiva, porque claro está que tiene un buen vínculo o un muy buen vínculo con la policía. Entonces, a eso tengo temor, al maquillaje de la verdad o a la verdad escrita de forma conveniente. Es decir, cuando sale y se ven esas imágenes de Germán Cáceres que sale en el auto de la escuela de policía, pues ¿usted creería que no llevaba todavía el cuerpo de su hija ahí para botarlo en el cerro Casitagua? Él sale, no es botarle, la enterraron, cavaron un hueco. Sí, así es. Cavaron un hueco, por favor. O sea, él solito cavó un hueco, él solito la cargó, él solito, y de donde ella estaba, mi hija, es como unos 100 metros hacia adentro. No, o sea, es algo que está premeditadamente armado. ¿Cómo está su nieto, Elizabeth, luego de todo esto? Bueno, hace unos días él ha puesto un Twitter donde se indignaba, ¿no? Afortunadamente mi hijo siempre tiene la visión de derechos y no como los trolls que se crearon, donde decían que pobrecito, que tenemos que pegarnos, fue un error. Cada 28 minutos aquí se comete errores. Cada 28 minutos nosotros justificamos, o la gente que escribió eso justifica un femicidio. Uh-huh. ¿Hasta cuándo vamos a entender que esto no es un error? Esto es un crimen y los crímenes se pagan. Y no en la divinidad, se pagan aquí en la tierra. Mi hija nunca más, por más reparación o por más de lo que se haga, no va a estar. Le quitaron la madre a Isaac. Y entendamos que estamos en una sociedad y donde le mataron a mi hija, una sociedad muy machista. Pretender justificar con un error el hecho de que hayan asesinado a una mujer es indignante. Así es, nosotras como mujeres tenemos que cogernos las manos y tenemos que cuidarnos, porque cada 28 minutos podrá ser usted, o podrá ser Mariana, o podrá ser Jimena, cualquiera, pero no existen ni siquiera políticas públicas de acompañamiento para tratar de generar un vínculo con las víctimas. No existen. He golpeado las puertas y recién después de 4 o 3 meses, sí, tiene razón, porque esta señora nos molesta, entonces vamos a tratar. Pero no tratemos. Como le he dicho yo a la señora ministra, yo no quiero ser partícipe, yo voy a liderar esas mesas con dolor y esas mesas para acompañamiento a esas víctimas colaterales que son los niños, que se quedan desamparados. No existe política pública. $112 de un bono no creo que sea suficiente para cubrir la necesidad de su madre, que se la llevaron vilmente. Es una lucha que siempre acogen las madres, ¿no? Alrededor del mundo, sobre todo en América Latina, donde se generan estos abusos constantemente, son las madres las que dan la cara, las que están en esa lucha constante y que nunca dejan de pelear por la justicia tras un femicidio, tras una desaparición de una de sus hijas, ¿no? Las madres se desgarran, pero ahí siguen, adelante por sus hijas. Le agradezco mucho, María Belén. Perdón, Elizabeth. Le agradezco muchísimo. Le tenemos a María Belén presente y así será. Así es. Muchísimas gracias a ustedes y siempre a la orden. Un abrazo. Muchísimas gracias, igual para usted. Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal.